Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar conectados hoy con la Universidad Javeriana, nuestra maestría en salud pública. Vamos a dar inicio. Entonces, acá tenemos a nuestro director de la maestría, Andrés Felipe Cubillos, quien nos va a hablar un poco, pues va a dar la introducción, y también tenemos a un invitado súper especial que hoy nos acompaña en esta franja y quiere compartir contenido desde su experticia con el tema de la pandemia aquí en Bogotá, cómo nos afectó. Entonces, bueno, para dar inicio y cumpliendo con la puntualidad, le vamos a dar la palabra a nuestro director de la maestría en salud pública de acá de la Universidad Javeriana. Entonces, adelante, Andrés. Muchísimas gracias, Natalia. Mil y mil gracias por a todos y todas los que están acompañándonos el día de hoy en esta serie de charlas que tenemos como parte de nuestra promoción de la maestría en salud pública. Como saben, hoy está con nosotros una persona, un egresado de nosotros a quien queremos mucho, Julián Orjuela, quien actualmente es subsecretario de Gestión Territorial de la Secretaría Distrital de Salud. Bienvenido, Julián. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas y feliz de estar acá en mi casa. Así es, Julián. Mil y mil gracias por estar acá. Vamos a hablar de un tema muy importante que ha venido trabajando Julián sobre qué ha pasado con la pandemia en Bogotá, una breve historia de la pandemia en Bogotá. Y como les anunciaba, pues esto es una serie de charlas que tenemos en el marco de nuestra maestría en salud pública de la Universidad Javeriana, y voy a iniciar con alguna información muy brevemente de nuestra maestría para posteriormente darle paso a Julián. No me voy a demorar mucho para que podamos tener, después de la presentación de Julián, también respuesta a preguntas, compartir más información de nuestra maestría con ustedes y tener adicionalmente pues este espacio en el cual ustedes van a poder compartir adicionalmente también con nosotros cuáles son sus experiencias, expectativas, y en fin. Quiero saber si ven mi pantalla. Sí, lo estamos viendo. Sí, señor, sin problema. Estupendo, muy bien. Entonces, les comento muy rápidamente de nuestra maestría. Nuestra maestría en salud pública nació en la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2012, pero realmente esto es una tradición de hace más de 35 años, en la cual hoy en día se consolida en el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se alberga nuestra maestría en salud pública. Y esta maestría, digamos que en este momento, y eso es una noticia que me parece importante compartir con ustedes, estamos a esperas ya dentro de muy poco de tener nuestra certificado de acreditación de nuestra maestría. Actualmente nuestra maestría, como les decía, está desde el año 2012. Tiene un registro de resolución desde el año 2017. Es una maestría de 4 semestres y tiene un par de énfasis, uno en profundización y otro en investigación. En el énfasis en profundización e investigación les voy a compartir posteriormente alguna información relevante en este tema, y comentarles que el horario de nuestra maestría es de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche. Aquí hay algo importante de comentarles, y es que debido a todo el proceso que hemos tenido también a propósito de la pandemia, esta maestría también se ha convertido en una maestría un poco en una modalidad blended, en la cual tenemos un 30% de nuestra maestría también utilizando estos medios de interacción, en la cual durante los semestres entonces van a tener también la posibilidad de no necesariamente estar en la universidad, sino poder a través de estos medios conectarse a nuestra maestría y estar compartiendo con nosotros, pues obviamente el desarrollo de su formación. Contamos con convenios de prácticas de investigación en salud pública en diferentes universidades, y actualmente estamos trabajando en convenios con la Universidad de Massachusetts, la Universidad de Columbia, además de los convenios que ya tenemos con proyectos de investigación con las universidades de Johns Hopkins, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto de Salud Pública también de México y otras universidades de la región. Nuestra maestría en salud pública tiene
dentro de los procesos, en la base de nuestra maestría está la formación de personas, evidentemente líderes en salud pública, especialmente en el énfasis de determinantes sociales de la salud como característica fundamental de nuestra maestría. Quienes estén interesados o interesadas en nuestra maestría, Diana les va a compartir la página web donde podrán ver más información de la maestría, y este es el correo electrónico donde podrán escribirnos y recibir información de nuestra maestría. En el proceso de inscripción, pues lo que deben adjuntar es la hoja de vida, el certificado de notas de pregrado y algún posgrado que tengan también, por supuesto. Deben hacer un ensayo de motivaciones académicas y profesionales del por qué quieren cursar la maestría, y esto irá acompañado también de una entrevista con nuestros profesores del instituto. Actualmente tenemos 20 profesores en el Instituto de Salud Pública, donde es la base de nuestra maestría, y cada uno de los profesores abordan diferentes temáticas relacionadas con nuestra agenda de investigación, que ya se las voy a presentar. La maestría en salud pública tiene como énfasis fundamental la formación de líderes y gestores en salud pública a través de la promoción, la acción colectiva, la participación ciudadana en el interior de comunidades, desarrollar procesos y mecanismos de interacción con diferentes acciones gubernamentales, y aquí decirles que también tenemos una cercanía muy importante en las regiones, en el marco de no solamente Bogotá, sino adicionalmente también hemos venido trabajando con la zona norte del país, con diferentes instituciones también académicas, y además también hemos tenido una incidencia a nivel regional en América Latina. Hemos participado en la formulación e implementación de diferentes políticas, tanto en el marco de migración como en algunas políticas relacionadas con enfermedades no transmisibles. Luego, la incidencia que tiene nuestro Instituto de Salud Pública no es solamente a nivel de país, sino también a nivel regional, por lo cual también los convenios que hayan dentro de nuestro instituto forman parte también de nuestra maestría, la cual también los estudiantes y las estudiantes que están dentro de nuestra maestría pueden participar de estos convenios. Buscamos que nuestros egresados y egresadas también puedan tener todas las herramientas necesarias para la formulación, ejecución y evaluación de programas y políticas en salud pública, de las cuales ya, como les comenté, hemos venido participando a nivel nacional y sobre todo en la región de América Latina. Entender y analizar los determinantes sociales que generan las desigualdades e inequidades en salud, y esta es nuestra base fundamental en el marco de nuestra maestría en salud pública. Aquí encuentran cada uno en nuestro plan de estudios, nuestra malla curricular, las asignaturas, las áreas en las cuales tenemos desarrollado nuestra maestría. Nuestra maestría tiene un total de 53 créditos que se centra en 3 pilares fundamentales. Uno es todo el componente de historia y teoría de la salud pública, en el cual se ve tanto en primer como en tercer semestre y segundo semestre, políticas y gestión de salud pública. Ese es el énfasis de profundización que les comentaba, y el otro es el énfasis de investigación. A partir del tercer semestre, los grupos de la maestría se dividen en 2 grandes grupos, uno de ellos en el marco de la gestión de salud pública, y en este contexto de salud, de la gestión de salud pública, también desarrollan un proyecto de investigación encaminado específicamente a todo lo que tiene que ver con la gestión, relacionado evidentemente con los problemas contemporáneos de la salud pública. Y aquellos que decidan irse por un camino más en el marco de la investigación tendrán todas las herramientas necesarias para poder establecer, comprender cuáles son los énfasis, enfoques en investigación y las diferentes metodologías de investigación en el marco de salud pública en el cual hemos venido trabajando. Esta es nuestra agenda de investigación, en la cual tiene estos 5 grandes campos, de los cuales hay insertos diferentes líneas de investigación. Trabajamos en temas relacionados con salud y trabajo, salud y ambiente, sistema político, protección social y salud, sistemas de salud y sus reformas, y procesos salud, enfermedad, atención, cuidado, determinantes sociales y equidad. Allí nuestros grupos de investigación, tenemos 2 grupos, uno es de gerencia y políticas de salud y otro es políticas y economías de salud. Ambos grupos de investigación están clasificados en A1 de acuerdo con la última convocatoria de MinCiencias.
Estos son algunos de nuestros resultados, digamos, de investigación, de consultoría que hemos venido desarrollando desde la conformación del instituto. El instituto inició a finales del año 2015. Y esta es nuestra, a pesar de tener poco tiempo en el instituto, como les decía, nuestra trayectoria en salud pública es bastante importante, por lo cual se ha venido consolidando en este grupo de profesores y profesoras que formamos parte del Instituto de Salud Pública. Hemos desarrollado diferentes eventos científicos, publicaciones e incidencia también en el marco de políticas públicas y sobre todo la articulación con diferentes centros de investigación, tanto en la región como en el país y a nivel internacional, en lo que tiene que ver con la consolidación y la atención en salud pública de nuestras poblaciones. Siendo este una breve abrebocas de nuestra maestría en el marco de esta, digamos, reunión que tenemos y este evento que hemos organizado para ustedes. No quiero tomar más tiempo, después podemos darles más información de nuestra maestría. Y comentarles que forma parte de una serie de charlas que tendremos en el marco de las masterclass, de las cuales las próximas serán el jueves 4 de mayo, miércoles 17 de mayo y martes 30 de mayo, en las cuales tendremos claves para el análisis cualitativo de datos en salud pública, cuidar a quienes nos cuidan, acciones para el talento humano en salud pública y estadísticas vitales en salud pública o un matrimonio indispensable para la toma de decisiones con profesores y profesoras expertas de nuestro Instituto de Salud Pública. Diana les compartirá esta información para que estén atentos y atentas. Y no siendo más, presento a Julián Orjuela Benavides, quien es actualmente subsecretario de Gestión Territorial de la Secretaría Distrital de Salud. Bienvenido nuevamente, Julián. Él ha sido ex asesor del Consejo Nacional de Reincorporación, docente, ha sido adicionalmente docente, investigador y columnista, odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia y orgullosamente egresado de nuestra maestría en salud pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Julián, adelante con tu presentación. No sé si quieres, la vemos en pequeño, no sé si la estás proyectando por otro lado, de pronto para que la podamos ver un poco más grande. Ya mismo ajustamos la presentación. Estupendo. Muy bien. Todo tuyo, Julián. Ahí me disculpo con ustedes, ya estamos haciendo los ajustes de la presentación. Mil gracias, María. No hay problema.
¿Me confirman si ya están viendo la pantalla? Vemos la pantalla, pero creo que la presentación no la vemos bien todavía. ¿Ahora la ven? Yo veo algo en blanco, no sé si el resto, alguien, Natalia, ¿tú ves bien? No, se ve en blanco. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí. Listo, perfecto. Buenas tardes para todos y para todas. Disculpen los inconvenientes técnicos que tuvimos. Quiero pero contarles lo que ha sido la experiencia desde como salubrista de la Universidad Javeriana y que estuvimos participando en medio de la gestión de la pandemia en Bogotá. Para comenzar, quiero dar algunos elementos de contexto. Y es que ese 2020, un poco invitándolos a volver la vista atrás, ese 2020 tiene unas características también de país en medio de la pandemia, digamos, de esa dinámica que nos cambió eh, la vida, ese fenómeno biológico y profundamente social. Y es que Colombia, a mi parecer, tenía cuatro elementos, cuatro trayectorias que estaban en ese, o que siguen en este momento en disputa o en transición. La primera es un país el cual se planteó una apuesta por una construcción de paz, un país que entendió que la única posibilidad de construir futuro es reconciliándose, que la única posibilidad de construir sociedad es una sociedad que vive en paz y que tramita sus conflictos. Entonces, ese elemento particularmente, digamos, rescatarlo. Primer elemento, una Colombia que hay una apuesta por la paz y que se observa, y si quiere, la misma trayectoria electoral. El segundo aspecto es una sociedad en la cual las mujeres son protagonistas en la política. Por primera vez, una mujer diversa es alcaldesa de Bogotá, como es Claudia López, y recientemente, hoy tenemos una vicepresidenta mujer negra, que es un marco de la representatividad política en el cual las niñas y las mujeres en general en esta sociedad, digamos, hay una ruptura de ese techo de cristal donde el poder históricamente había estado guiado por el patriarcado y la representación, digamos, de lo masculino. Un tercer aspecto a mencionar es la crisis climática, y es que los gobernantes nunca antes tienen hoy la labor de pensar, y es la posibilidad de extinguirnos como especie, pone unos retos sociales, económicos, políticos, de reproducción social, de transformación de esa relación que hemos tenido con la naturaleza, y que hoy está en la escena. Y un cuarto es una apertura democrática, donde ve las amenazas de populismo, de autoritarismo, siguen ahí. Hay una apertura democrática en el país, el cual permitió, digamos, hoy otras fuerzas sociales, políticas, económicas, hoy hagan parte de ese abanico que existe en la sociedad colombiana, y pues claramente se ve con la llegada del primer presidente de izquierda que hoy tenemos. Estos cuatro elementos, a mi parecer, configuran esa trayectoria, esas trayectorias que hoy están en tensión en esa Colombia del 2020. Entonces recordemos ese 24 de marzo en Bogotá, donde se cierran las puertas, donde hay una preparación, si se quiere, por parte de todo el sistema sanitario para poder resistir la pandemia, para poder contener la pandemia, para poder atender la pandemia en su momento. Y hace un año particularmente, en estos días, llevamos los primeros 15, 20 días de estar encerrados en nuestras casas. Algunos, en este caso, en mi caso, no estuve encerrado, estuvimos nosotros preparando a Bogotá para la pandemia.
¿Qué dolores trajo la pandemia? Hoy, al día de hoy, tenemos 672 millones de contagios, un poco más. Casi 7 millones de personas han fallecido por el COVID. En el caso de Bogotá, 1.800.000 personas se contagiaron y más de 30.000 personas fallecieron. Estamos hablando casi del estadio del Campín lleno. Poco, digamos, las dimensiones que a veces uno pierde de ese fenómeno social y biológico que tuvimos. No sé si perdieron mi pantalla. Sí, algo parece que pasó con tu pantalla. No sé si Natalia, no sé si de pronto o Diana. Intenta volver a compartir por... Sí, se perdió tu pantalla. Ahí les han Ahí visto. ya, ya volvió. Perfecto. La pobreza, el índice de pobreza pasó de 27.2 al 40.1% finalizando el 2020 y la tasa de desempleo pasó del 11.8 al 23.6. Y ese trapo rojo que ustedes ven colgado allí en esa foto era lo que dio Bogotá y fueron momentos en los cuales mucha gente aguantó hambre. Nos dimos cuenta que la clase media de manera muy rápida, sin poder trabajar, podía llegar a pobreza y la gente más vulnerable se le agudizó hasta llegar en algunos momentos a tener esos trapos rojos que nos avisaban que en esa casa no tenían que comer. Eso para hablar de esa coyuntura, ese momento difícil que vivió Bogotá, pero posteriormente cómo lo público nos cuidó. Yo quiero hacer énfasis en esto, y es durante los últimos 30 años particularmente a partir de unos discursos, unas narrativas que se han instalado, lo público parecía no importar. Lo público parecía aislarse un poco para dar paso al mercado. Sin embargo, lo público en el momento más difícil fue quien apareció convocar a los privados, a convocar a todos los actores de la sociedad para poder cuidarnos. Entonces, habría la pena recordar la atención médica que se hizo en casa. Alrededor de 375.000 consultas se realizaron en los hogares. Más de 2 millones de teleconsultas en momentos de angustia que vivíamos cuando algunos teníamos algún síntoma respiratorio. Y públicos y privados, sin importar la EPS, sin importar la IPS, la puerta de entrada se acordó, 162.000 personas en Bogotá entraron a unidad de cuidados intensivos, se gestionaron esa cantidad de unidades de cuidados intensivos para poder atender a las personas que llegaban a estar contagiadas. Y luego ese proceso de recuperación que va dando la apertura con el tema de vacunación. Más de 16 millones de dosis administradas. ¿Eso qué quiere decir? Con la dimensión es cómo lo público en su momento configuró el tema de atención domiciliaria, gestión de unidades de cuidados intensivos y la vacunación para poder salir adelante. Lo público con la contribución y la articulación con los privados. También habría que decir si no puede haber de casos de gobernanza, de acuerdos sociales, de acuerdos económicos, de acuerdos políticos, para poder cuidar la vida, el caso de la pandemia fue una cosa tremendísima en los procesos de construcción de confianza y reconocimiento de los actores. Y esta crisis que vivimos fue transformada en una oportunidad y nace Saluda a mi barrio y Saluda a mi vereda en el 2021. El 7 de octubre del 2021, en Bosa presentamos a la ciudad el modelo territorial de salud de Bogotá. Tiene 3 elementos. El primero, acercamos la atención a los barrios y veredas. Nos dimos cuenta en la pandemia que era posible nuevamente atender en los hogares y que era necesario y que era posible hacerlo con voluntad. Como ustedes lo vieron, 300
más de 350.000 atenciones realizadas en los hogares, y eso desapareció en el gobierno que nos antecedió, y en su momento lo que realizó el actual presidente en Bogotá con territorios saludables. El segundo elemento es territorializar el cuidado, y es entender que es diferente vivir en Usaquén a vivir en Bosa o a vivir en Usme, hasta por el mismo aire que se respira. Al igual que todos los fenómenos sociales que determinan la manera de enfermar. Y lo tercero, cuidamos la salud comprendiendo que Bogotá no es homogénea, que es un poco lo que acabo de plantearles. Nace Salud a mi barrio, y en Salud a mi barrio partimos de 3 pilares. Primero es el territorio, y es que no hay una sola Bogotá, como lo mencioné anteriormente, es diversa, pero también más allá de que es diversa, comprendiendo que la salud del planeta, la salud de los ecosistemas, es la salud de los seres humanos. El segundo elemento es el cuidado como un nuevo cambio de paradigma, como una nueva manera de relacionarse los ciudadanos y ciudadanas con el planeta, con su comunidad y con ellos mismos. Y el tercero, la democracia, la necesidad de una construcción colectiva de todos los actores, ¿cierto?, que existen en la sociedad para poder construir rutas comunes que afecten de manera positiva esos determinantes sociales de la salud. Y decidimos construir para Bogotá 20 planes de cuidado local. Entendiendo que al menos en Bogotá vivimos nosotros, bueno, al menos hay 20 Bogotás, ¿cierto? Al menos de manera político-administrativa. Con 3 elementos, esos planes de cuidado tienen 3 aspectos. Primero es ¿para qué? Para comprender los fenómenos con la comunidad, pero también con el perfil epidemiológico que tenga cada una de las localidades. Lo segundo es planificar a partir de identificar esas necesidades y las expectativas de los ciudadanos para poder cuidar el territorio, para poder cuidar de la mejor manera con la mayor pertinencia. ¿Y cómo cuidamos? ¿Cómo hacemos la labor de cuidado? A partir de 4 líneas operativas. Primero, llevamos atención a las casas. Con aseguramiento y prestación de servicios de salud nos ponemos de acuerdo con las CAPVs y con las IPS para poder atender de manera pertinente en las localidades, pero también para poder hacer las canalizaciones que sean necesarias cuando llegamos a los hogares y no podemos hacerlo resolutivo, porque es de otra EPS. Lo tercero, el tema de entornos cuidadores, todas las acciones de salud pública que hacemos nosotros para identificar riesgos en el colegio, en el trabajo, en los entornos donde transcurre la vida de los ciudadanos y ciudadanas, y por último, participación y políticas públicas. Quisiera detenerme en algunos elementos. El primero, la atención en casa. ¿Qué estamos haciendo hoy en Bogotá? 1, médicos y enfermeras llegan a los hogares para poder atender de manera resolutiva. No simplemente, como antes pasaba, y es que se llegaba a los hogares, pero no era la posibilidad de tener acciones que resolvieran las necesidades de las personas en los hogares. Ya sea que usted tenga un dolor de cabeza, un dolor de oído, tenga algún inconveniente, un dolor de garganta, etcétera, usted puede darle el manejo de una vez médico. Segundo elemento, dispensación de medicamentos. Hoy, para poder les comparto algunos datos, en atención resolutiva en casa, estamos llegando a 950.000 personas ahora en abril. En dispensación de medicamentos, vamos más de 350.000 medicamentos llevados a las casas. Como ustedes ven en esa foto, por ejemplo, de esa señora, lo que muchas veces pasa es que para la autorización que tiene de ese medicamento, si la persona puede ser hipertensa, ese medicamento ya no tiene que doña Josefa atravesar toda la ciudad, sino vamos y lo llevamos mensualmente ese medicamento a la casa y evitamos que esa persona vaya y tenga que atravesar toda la ciudad o venir al centro de la ciudad para poder reclamar los medicamentos. La tercera es toma de laboratorios, que es el otro aspecto que estamos nosotros hoy realizando en los hogares. Y por último, el relevo a cuidadores y cuidadoras. Quisiera énfasis en esta última elemento que es relevo a cuidadores y cuidadoras, y es que estamos haciendo nosotros hoy, un día a la semana, esa tía particularmente, esa abuela, esa mamá de nosotros, que cuida a esa persona mayor o cuida a esa persona con discapacidad, la relevamos un día a la semana. Alguien de la Secretaría de Salud
se encarga de esa persona cuidada, para que la persona cuidadora pueda ir a las manzanas de cuidado a poder hacer con su tiempo lo que quiera durante ese día. Creemos nosotros que hace parte de los elementos donde el Estado debe comenzar a adaptarse en una población pues, que cada vez tiene mayor edad. Ahora quisiera hacer dos énfasis. El siguiente énfasis, el cual yo quisiera hacer, es el tema de salud mental, de los temas que también viene avanzando en Bogotá. Frente al tema de salud mental, que hace parte de dos elementos que en la pandemia quedaron allí y quedaron con un dolor mucho más fuerte, porque cambiaron todas las variables y nos tocó encerrarnos y soportarnos en cierta medida hasta nosotros mismos. Nosotros desde la Secretaría de Salud hemos organizado hoy los servicios y hemos venido haciendo algunas acciones que me gustaría comentarles. Lo primero, todas las acciones de cuidado que hacemos en los entornos, que nos permiten identificar riesgos para las personas canalizarlas si es necesario a temas de psiquiatría o de psicoterapia, etcétera, pero también dando herramientas de gestión emocional, y ahí tenemos una estrategia que es promotores de bienestar emocional, promotores del cuidado. Venimos formando, hoy vamos alrededor de 70.000 personas formadas como promotores del cuidado y bienestar emocional, dando herramientas desde temas de respiración, pero también temas de reconocimiento en nuestros hogares de personas que tengan cambios de comportamiento para nosotros tener alertas y podamos a las personas, si es pertinente, que puedan asistir a psicoterapia, que puedan tener, digamos, acciones de cuidado, si son necesarias, pues clínicas, o simplemente hacer acciones que permitan mejorar ese bienestar emocional. También el tema de nuestras líneas de atención para cuando se presentan urgencias, al igual que la atención prehospitalaria. Y un tema novedoso que estamos haciendo en Bogotá, alrededor de 50.000 atenciones con psicoterapia en los hogares. Creemos nosotros que si bien no hay una apuesta por medicalizar y por patologizar todos los temas digamos, de bienestar emocional, dando herramientas por un lado con promotores, pero también quien requiera ese espacio para poder dialogar, para poder expresar, eso hoy también lo viene haciendo Bogotá. El tercer énfasis que quisiera hacer es el tema de participación ciudadana, el tema de gobierno abierto con nuestra estrategia de territorios de innovación y participación en salud. Allí tenemos lo que les contaba de promotores del cuidado, que es una estrategia que nace en la pandemia. La segunda es la Escuela de Innovación y Participación en Salud, donde fortalecemos liderazgos sociales y comunitarios en la defensa del derecho a la salud. El tercero son los proyectos de iniciativa comunitaria, donde financiamos a partir de un convenio de cooperación que tenemos con la OEI, con la Organización de Estados Iberoamericanos, en los cuales, por ejemplo, para contarles un tema así muy puntual, y es con jóvenes en las fiestas electrónicas, hemos venido financiando a lo que llaman ellos el libro negro, y es recomendaciones de cuidado en la fiesta electrónica para que los jóvenes no terminen en una sobredosis, por ejemplo. Y que pues, dando recomendaciones como permanecer hidratados, cómo permanecer acompañados, el no mezclar sustancias y una educación entre pares en la misma fiesta electrónica que nos ha permitido pues, salvar un montón de vidas también hoy en Bogotá. Y por último, otro tema de ambientes digitales, y terminaría contándoles, y es esos planes de cuidado local, ¿cierto? Que son 20 planes en Bogotá, en los cuales las acciones que ustedes veían, las 4 líneas operativas, hacen acciones pertinentes a partir de la realidad de cada una de las localidades. Se construyen también a partir de las agendas sociales del cuidado. Y creemos nosotros que la única posibilidad de reformar la sociedad es con la ciudadanía, y desde ahí hemos venido nosotros trabajando. ¿Qué aprendizajes entonces nos deja la pandemia y que hemos venido nosotros recogiendo también a partir de lo que es Salud a mi Barrio y Salud a mi Vereda como modelo territorial de salud de Bogotá? Lo primero es que lo público es irreemplazable. El Estado, y más allá del Estado, ¿cierto? Esos acuerdos sociales que tenemos nos permitieron salir en ese momento difícil que vimos de la pandemia, salir fortalecidos y fortalecer en muchas de las articulaciones, de la coordinación que tienen los públicos y privados en Bogotá. Lo segundo es construir sobre lo construido, y es
no pueden los gobiernos retroceder lo que otros han hecho. Digamos, el tema de poder atender en los hogares, de poder tener un modelo territorial de salud, de lo que fue territorio saludable en su momento, y el bache que vivimos con el siguiente gobierno, con el siguiente gobierno que fue el de Enrique Peñalosa, donde se perdió todo el modelo territorial de salud en Bogotá. No, volver a reconstruir lo que ha sido parte de lo que hemos hecho nosotros con Salud a mi Barrio. Es necesario que esas experiencias permanezcan. Lo tercero, territorializar el cuidado, y es entender que ciudades como estas no son homogéneas, que los comportamientos sociales, que los ecosistemas, que las comunidades, que las prácticas sociales, etcétera, son distintas a partir de lo que vive la gente en cada barrio, en cada vereda de Bogotá, y que uno debería comprender los fenómenos a partir pues, de observar esa realidad que viven los ciudadanos y ciudadanas para poder tener acciones pertinentes en cada territorio. Y por último, construcción de un gobierno abierto y participativo. Nuestra apuesta que hemos hecho con el Observatorio Salud Data, que es de disponer de datos abiertos para que no solamente los medios de comunicación y las personas que están en la academia, digamos, puedan conocer los datos de cómo está la ciudad epidemiológicamente, sino también para que los ciudadanos y ciudadanas puedan vigilarnos, puedan controlarnos, puedan criticarnos, pero también sobre todo para que los ciudadanos puedan participar en esa construcción de sociedad. Es lo que yo quería compartirles el día de hoy, de manera muy, muy breve, y es cómo esa crisis que vivimos en la pandemia se te puede traducir también en construcción de esperanza, en construcción de construir un Estado mucho más fuerte, mucho más pertinente, donde eso también nos sirvió para recuperar y reconstruir confianzas en el sector salud en Bogotá. Y decirles que a quienes hoy están allí conectados, escuchando esa historia por parte de un egresado de la Maestría de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, quien se decide hacerlo, quien decide ser salubrista, hay una riqueza no solamente académica, de comprensión de los fenómenos sociales, sino también de impacto en la sociedad, de poder transformar, de poder contribuir, de poder dejar en cierta medida huella en cada cosa que uno aprende, en cada experiencia que hemos tenido a partir de ser salubristas y haber podido participar en lo que fue el fenómeno más importante, económico, social, biológico, como lo fue la pandemia, y que hoy pues todavía permanece, pero pues que ya ha cambiado, ya ha mermado, digamos, la dinámica tan agresiva que vivimos en el 2020 y 2021. Eso era todo lo que yo tenía por contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Mil gracias por la importante información que nos compartes. Y efectivamente, pues esa es la intención también de nuestra maestría. Aportar y, como tú lo dices, dejar huella en lo que se hace desde cada una de las participaciones que tienen nuestros egresados, profesores, estudiantes en el marco de temáticas de salud pública. Y como lo señalas muy bien, la pandemia ha sido, sin duda, uno de los retos más importantes en los que nos enfrentamos como saludistas. Así que gracias, Julia, por esa valiosa información que nos compartes. Quisiera darle paso a las personas que nos acompañan si tienen preguntas a partir de la presentación que tú hiciste, y obviamente también de nuestra maestría. Así que bienvenidos y bienvenidas a interactuar con nosotros en este espacio que abrimos desde la Maestría en Salud Pública. Pueden escribir las preguntas en su chat. Tienen activados los micrófonos y las cámaras, como dice Natalia. Entonces, si quieren abrir sus micrófonos y cámaras para interactuar con nosotros, estupendo. Y no sé, Julián, si quieres, tal vez dejamos de compartir la presentación para que podamos vernos, si te parece bien. Mil gracias. Bueno,
Bueno, mientras se animan compañeros y compañeras que nos están acompañando, cuéntanos, Julián, eh, digamos, en el marco de esta maestría, ¿cuáles fueron como los aportes que te dio la maestría para asumir los retos que tienes hoy en día en este cargo en el que estás actualmente y que de donde también nos has compartido una estupenda información? Y tú actualmente como digamos, subsecretario de Gestión Territorial de la Secretaría Distrital de Salud, ¿qué fue lo que te aportó también esta maestría para poder estar allí y aportar todo lo que has venido haciendo? Porque obviamente tú también has venido haciendo mucha de la gestión de la actual administración en Bogotá. Bueno, hay varias, precisamente esos días pensando en lo que uno va a presentar, un poco la misma riqueza, la misma diversidad que tienen los mismos perfiles que existen de los profesores, eh, la diversidad de enfoques. Creo que es importante la fortaleza que hay en temas de género, por ejemplo, que tiene la maestría, todo el tema de cultura de la salud, el tema de migración, que en ese momento, cuando yo vi la maestría, no era tan fuerte en ese momento en el país. Fue 2015, 2016 que comenzaba la migración venezolana con más fuerza en el país. Creo que elementos que fueron muy pertinentes, al igual también, en mi caso, que mi tesis de maestría fue atravesado por el tema de paz, también con mucha pertinencia, por la posibilidad también que tuve, por ejemplo, de estar en el seminario del doctorado de Ciencias Sociales y Humanas, viendo el seminario. Creo que ese tipo de herramientas y la diversidad en las discusiones que se dan en la maestría dieron herramientas para poder comprender los fenómenos sociales, económicos, políticos en los que en ese momento tenía de reto, digamos, el país y la sociedad. Eso por un lado, y bueno, ya digamos todo lo que ha sido en mi labor como subsecretario, teniendo en cuenta que en mi subsecretaría pasan todos los temas de orden social, y pues eso que mencioné anteriormente me dio esa posibilidad de comprender todo lo que viene pasando con los feminismos, que todo el tema de cuidado menstrual que venimos trabajando, los temas de paz y reconciliación, eh, los temas del trabajo con migrantes que estamos haciendo nosotros, y estrategias como las que hicimos de participación social, con Territorio de Innovación y Participación en Salud, que valga decirlo también, fue una estrategia premiada eh, por la Open Government Partnership eh, como la mejor estrategia eh, de gobierno abierto en, en América Latina. O sea, creo que cosas como esas también son producto, pues, de las herramientas que uno adquiere, en este caso, como ser alrededor de los procesos formativos, digamos, que tuve en la Javeriana. Eso, y Qué bueno, bueno. y todo el desarrollo como de habilidades blandas que uno pueda tener también. Estupendo, me alegra mucho oír eso, Juliana. Y con nosotros, más de 20 personas conectadas. No sé si se animan a interactuar en este espacio que hemos abierto desde la Maestría en Salud Pública. Pueden dejar igual sus preguntas, si no quieren hacerlas encendiendo los micrófonos o las cámaras por el chat. Porque pues, yo creo que tú nos has presentado también datos muy interesantes, muy importantes. Y me gustaría, mientras se anima alguno de los compañeros o compañeras que está con nosotros, también a participar, cuáles fueron las lecciones aprendidas que tuvieron en este proceso, porque yo creo que alguien como tú, que estuviste detrás de todo este proceso, nos puede hablar un poco de esas lecciones aprendidas de un evento tan importante como la pandemia en Bogotá y pues solamente en este contexto, sino adicionalmente también, pues
Cuéntanos un poco de esas lecciones aprendidas que nos pudieras dar. Mira que precisamente en estos días de discusión de la misma reforma a la salud, hay algo que me ha sorprendido y es, hay pocas cosas que se mencionan de la respuesta que dio el sistema de salud a la pandemia. Y creo que allí hay una riqueza en los aspectos, digamos, en esas lecciones aprendidas. Yo quisiera enumerar algunas. La primera, hacer acuerdos para poder poner la vida en el centro, ¿cierto? Poner la vida en el centro para poder coordinar el manejo centralizado de unidad de cuidados intensivos, el rastreo y búsqueda activa de casos. Luego lo hicimos con el tema de vacunación. Y el acuerdo era simplemente salvarnos, punto. O sea, nunca antes, o sea, por encima de todo. Después miramos qué hacíamos con la plata. O sea, lo importante en ese momento fue coordinar las acciones en salud para poder hacerlo. El segundo aspecto es la construcción desde el respeto, desde la búsqueda de acuerdos, para poder responder. Que eso es fácil decirlo, pero normalmente si en un sistema, particularmente este sistema que está lleno de auditores, es porque está lleno de desconfianza. Y creo que en ese momento se dijo, bueno, yo creo en usted, vamos a trabajar de manera articulada. Y la tercera cosa que yo quisiera mencionar es la salud pública. O sea, se había dicho que solamente era identificar enfermos y llevarlos a los hospitales para ser atendidos y que la salud era comprendida de esa manera. Y que los que si hablábamos de salud pública, de promoción, de prevención, de determinantes sociales, era un poco gente que hablaba un montón de carreta. Y resultó que un bichito nos encerró a todos, cambió maneras de producir, de consumir, y eso creo que vale la pena mencionarlo, y es la salud pública. Creo que hoy todavía, seguramente, hemos sido, a mi parecer, muy, como, no sé cómo decirlo, como muy humildes, por decirlo, y no digamos en cierta medida salir a decir, venga, lo que ustedes habían dicho que nosotros le damos carreta, finalmente no es carreta, ¿cierto? Sino hay unos cambios, hay unos aspectos sociales que determinan la manera de enfermar. Por el caso cuando uno observaba que los cambios de comportamiento lo que terminaba que la gente se enfermara o no, o que la gente tenía que salir a trabajar y que los más pobres los que estaban muriendo, que los que tenían hipertensión, diabetes, eran los más vulnerables que podían cambiar la dieta. O sea, creo que ese tipo de cosas nos dieron muchas herramientas, o las expresiones de violencias en los hogares, la distribución de las tareas en los hogares, el cuidado, digamos, tomó nuevamente allí también protagonismo, y la distribución, digamos, de roles, etcétera, que hay en los hogares. Creo que hay varios, hay al menos 3 o 4 aspectos que uno podría, digamos, rescatar y puntualizar. Estupendo, mil gracias. Está con nosotros el profesor Juan Carlos Eslava, que ha escrito en el chat. No sé, Juan Carlos, si te parece más bien abrir el micrófono. Y es profesor de la maestría en salud pública, es profesor de historia y fundamentos de salud pública, una persona que realmente muy conocedora de este tema. Juan Carlos, te invito, si te parece, o si quieres que yo lea la pregunta. Estupendo, Juan Carlos, maravilloso. Gracias Andrés, y hola Julián, un Querido profe, gusto verlo. Bueno, realmente yo quería hacerle un par de preguntas, más por pues la idea de aprender un poco de la experiencia que usted ha tenido, porque efectivamente lo que hemos vivido en Bogotá y en todos lados con relación a la pandemia, pues nos ha trastocado y también nos ha puesto a pensar en salud pública todo el tiempo. ¿Se acuerda que era increíble
que todo el mundo hablaba de curvas epidemiológicas, de tendencias, de mortalidad, morbilidad. Y bueno, hubo un momento en que la salud pública se convirtió como en tema cotidiano, a propósito del temor de la pandemia. Y claro, usted en su presentación menciona elementos que me parecen muy importantes y que muestran que Bogotá ha hecho un esfuerzo enorme para enfrentar la pandemia. Y digo que ha hecho porque la pandemia no ha terminado en principio. Pero por supuesto estamos en otro momento y ya estamos un poco más relajados. Pero quería un poco, Julián, que nos hablara sobre momentos dramáticos que se vivieron y muy tensionantes. Por ejemplo, usted menciona, y claro, hubo acuerdos entre lo público y lo privado, pero esos no se hicieron así solo fácil, ni fue solamente una negociación de que de un día para otro todos fueron amigos. Hasta donde yo entiendo, hubo un proceso muy complicado de negociación y se necesitó tiempo para que la gente lograra realmente trabajar en una misma dirección. Entonces, me gustaría un poco conocer su valoración de cómo fue ese trabajo de intentar articular lo público y lo privado. O, por ejemplo, esa tensión que hubo de decidir aislamiento generalizado. Y se acuerda que luego se generó un debate enorme si valía la pena hacerlo generalizado, si mejor era sectorizado, pero entonces cómo se hace. Eso también generó mucha tensión, así como el hecho de disponer de recursos para, por ejemplo, hacer un hospital, utilizar hoteles para hacer asistencia. Bueno, quería como preguntarle un poco esos momentos de alta tensión, ¿no?, que se vivieron en la pandemia. Adelante. Me hace recordar, Juan Carlos, varios momentos. Uno, frente a los acuerdos entre lo público y lo privado, y es parte de los elementos de las cosas que hizo la alcaldesa y el secretario, fue muchas veces dicen ellos, mandar la pelota adelante y decirles, estamos listos, las EPS y el distrito para hacer un acuerdo para el tema de atención domiciliaria. Entonces se salía a decir eso y luego al siguiente día o en la tarde se estaba discutiendo el acuerdo. Y el decirlo comenzaba a construir la realidad. Creo que hay un liderazgo muy importante, particularmente de la alcaldesa y el secretario, y es ese tirar la pelota adelante para poder decir a los otros, hay que sentarse en la mesa porque la gente está esperando que le salvemos la vida, la gente está esperando que vayan y atiendan en sus casas, y creo que eso nos permitió avanzar. Lo segundo, así digamos de anecdótico, en el tema de vacunación. Entonces, que en la vacunación, la postura del gobierno nacional era, no, cada EPS debe encargarse. Y el distrito dijo, que es imposible, o sea, si vamos a esperar cada EPS de cuándo se va a vacunar la gente, en el 2030, o sea, nos toca es puntos y ya después miramos cómo pagamos el proceso de vacunación, pero hagámosle. Y ahí vuelve y sucede lo mismo. Y el tercero, que es el tema de unidad de cuidados intensivos, es quién tiene la autoridad para poder dar la puerta de entrada y que todos estemos tranquilos, que no va a separar camas para que los que tienen recursos sí puedan garantizar su vida y los más pobres llevados. Y en eso nuevamente, con el CRUE fue la puerta de entrada para hacerlo. Creo que esos tres aspectos, y bueno, y ya pues ya momentos más difíciles cuando estábamos llegando al límite de camas, adaptando UCIs pediátricas. Recuerdo un domingo a las 6:30 de la mañana en el CRUE, estábamos alrededor como de junio,
y el cual era tomar decisiones, era dónde hay unidades de cuidados intensivos, cómo se van a adaptar, etcétera. Y que pues viene el tema de Corferias, en el cual yo no voy a profundizar mucho, pero ¿cómo van a meter esa cantidad de plata en Corferias? A ver qué a ver. O sea, se está incendiando la casa, usted mira mirando cómo va a cuadrar para que la gente no se vaya a morir, ¿cierto? Y ya después, claro, usted con retrovisor, pues todo el mundo es que tan bobo ustedes, cómo usted se quitaba la ropa y le echaba a los zapatos alcohol, están pendejos. Pues sí, pero ya después de ver la cosa hoy, pues ya usted puede decir eso. Pero en su momento, pues eso trajo mucha incertidumbre. Y por último, hay un tema que mencionaba acá Juan Carlos en las preguntas, y es el tema, bueno, otra cosa, el tema de restricción de libertades. Creo que ese tema fue, hoy verlo con retrospectiva también, es cómo los gobiernos decidieron guardar la gente y decidían, y todo el mundo se guardó. O sea, eso es impresionante. O sea, los que salíamos a la calle, ver Bogotá absolutamente vacía, 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 vacía. Durante un mes, pasó un mes, otra semana, otra semana, otra semana, otra semana, otra semana, ya como íbamos de pronto ya sectorizando en Kennedy, en Suba, pero también de este lado quedó se ha olvidado, y es ese montón de personas del sector salud, pues saliendo a la calle y pues no éramos inmunes, o sea, no había existido nada. Y eso se ha perdido de vista. Eso creo que en este mundo en el que todo es pase el dedito simplemente en el celular, la pandemia pareciera que no queremos recordarla, pero allí quedaron dolores, quedaron cosas en la sociedad, pero también aprendizajes para poder y reconocer también, digamos, con generosidad a los mismos gobiernos que en su momento estuvieron, como es el caso del gobierno que acaba de pasar del presidente Duque, el mismo ministro Ruiz. O sea, allí hay generosidad también de esos seres humanos que afrontaron en ese momento ese reto muy difícil. Y por último, el tema de planear en tensión, decidir en tensión e incertidumbre profunda, y todo el mundo sabiendo, como hoy pasa, qué hay que hacer supuestamente. O sea, todo el mundo era epidemiólogo, todo el mundo era salubrista, todo el mundo sabía virología. Pucha, eso era... Y todo el mundo sentado a ver el noticiero, a ver si estos qué iban a hacer, qué iban a decidir con, con lo que iba a pasar en Bogotá el día siguiente, o en el caso puntual del que estamos hablando. Mil gracias, Julián. Yo creo que nos hemos hablado de temas muy interesantes, sobre todo de la vivencia, lecciones aprendidas, retos sin ninguna duda, en los cuales tuviste de primera mano también la realidad a la que se enfrentó tanto la Secretaría de Salud como personas como tú en tu cargo en esta realidad de la pandemia. Tenemos una última pregunta por temas de tiempo. Agradecemos a las preguntas también hechas por el profesor Juan Carlos Eslava, que han sido muy importantes. Y esta pregunta está orientada de la siguiente manera: ¿cuál fue el manejo de apoyo social y psicológico para los profesionales y colaboradores en el área de vacunación? En su momento se tenían profesionales que apoyaban, más que apoyar, procesos, digamos, hasta procesos, digamos, de psicoterapia, en los cuales las personas, los médicos, las enfermeras que estuvieron ahí todo el tiempo y que se doblaban 72, 48 horas, los momentos más difíciles para poder atender en unidad de cuidados intensivos particularmente, esa posibilidad de dialogar, ¿cierto? Y tener profesionales para poder prestar ese apoyo. Realmente en el sector público lo hicimos, y ya pues cada uno con sus particularidades, con sus clínicas. Pero también hay que decirlo, o sea, muchas cosas de lo que íbamos aprendiendo con ensayo y error todo el tiempo, pues una cosa que usted no conoce, y pues que iba trayendo dolores alrededor de las familias, de las convivencias con las familias, todo ese tipo de cosas, y bueno, particularmente el tema con los profesionales, que habría que decirlo que en su momento hasta fueron golpeados profesionales. ¿No? Ustedes recuerdan casos en los cuales bajaban a las personas de los Transmilenios, a enfermeros, a médicos, etcétera, que pues expresan un poco la sociedad que hoy se está transformando también. Mil gracias, Julián, nuevamente. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias por las preguntas realizadas. Como saben, esto forma parte de nuestra
serie de charlas que tenemos en la Maestría en Salud Pública del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, gracias a los profesores y profesoras que están aquí, han estado con nosotros en esta sesión, a las personas también que nos han acompañado, quienes estén interesados o interesadas en nuestra maestría, les dejamos la información de las próximas masterclass que va a haber. Diana les ha estado compartiendo el enlace, los enlaces donde pueden encontrar información de la maestría, información adicionalmente del proceso de inscripción, los correos institucionales de los otros. Les agradecemos a cada una de las personas que nos han acompañado el día de esta tarde. La información muy valiosa, Julián, siempre mil gracias por acudir a nuestras invitaciones, porque es importante también para nosotros contar con nuestros y nuestras egresadas de la maestría. Así que mil y mil gracias, Julián. Felicitaciones también por toda esa gestión que estás haciendo. Ha sido muy importante también para la ciudad y cuenta siempre con el apoyo de nuestra maestría. Les agradecemos a todos y todas esta asistencia. Gracias a Natalia por todo el apoyo en todo este proceso para realizar esta actividad, a Diana por su apoyo también, y nada, les agradecemos y les deseamos un estupendo final del día. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Mil y mil gracias. Que estén bien. Hasta luego.